Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Esta mañana nos pertenece asignarnos a un tema muy interesante que va a ser la psicología aplicada a la Biblia, en la lista de reproducción de enseñanza para pastores. Es un tema muy necesario y más en este tiempo. Verán ustedes, la pregunta es, ¿se debe excluir la psicología de la enseñanza bíblica o por el contrario se debe admitir la psicología en el tratado bíblico? Verán ustedes que en Deuteronomio 6:6-9 nos dice el mismo Elohim, en un tratamiento psicológico, le manda a Moisés que Moisés repita al pueblo y lo escriba, lo deje por escrito, que el pueblo a su vez debe repetir la Torá. Es decir, es la inculcación de los mitzvot, de los mandamientos, por medio de la repetición. Eso es psicología. Eso se refleja en Devarim, Deuteronomio 6:6-9. Pueden ustedes leerlo. Y repetirás a tus hijos, a tu entrada, a tu salida, a tu acostarte, a tu levantarte. Eso es psicología aplicada. ¿Y qué decir del consejo de Shaul o del modus vivendi de Shaul Pablo en 1 Corintios 9:20-22, cuando dice: me hago gentil con el gentil, judío con el judío, a todos me hago de todo para el fin de ganar a todos? Ahora, ahí no habla nada de prostituirse, de vender la verdad. Ahí habla de llegar a la gente, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Por medio del conocimiento. Porque con el conocimiento del otro puedes llegar al otro. Si conoces a una persona puedes llegar a su corazón. Si no la conoces y no haces por conocerla, no puedes llegar a su corazón. Entonces lo que te está diciendo Shaul Pablo es que él se preocupaba de entender a la otra persona, a su interlocutor. ¿Eso qué es? Psicología, pero una psicología sana. Ahora, en lo que estamos tratando hoy hay una psicología infantil versus un didactismo. La psicología infantil no es limpia delante del Eterno porque no estamos tratando con niños en lo que es la administración de la palabra de poder. Aunque por supuesto dejad a los niños acercarse a mí, sí, eso sí, pero los argumentos no van a tener como destinatarios a los niños. Por lo tanto, la psicología infantil no es apta, no es limpia delante del bendito sea. Ahora, el didactismo sí, el ser didácticos sí. Una persona didáctica es la persona que expone con facilidad, haciéndoselo fácil al oyente. Eso es el didactismo, eso es ser didácticos. Ejemplos de esto. Miren, en Hebreos 5:12-14, en Hebreos 5, versos 12-14, nos dice así, dice: hace tanto que son creyentes que deberían estar enseñando a otros, en cambio no deberían estar enseñando a otros, pero en cambio necesitan de alguien, que alguien pueda enseñarles las cosas básicas de la palabra de Elohim. En otras versiones dice, debiendo ser ya maestros, ¿verdad? Ahora lo va a decir
más adelante, sigue diciendo los versos posteriores, dice en Hebreos 5, 12 al 14, dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Eso es lo que pasa. Debiendo ser ya maestros y comer alimento sólido, estaban con lechecita. Claro, ¿eso qué es? Eso es una didáctica. Eso es el establecimiento de una didáctica. Shaul Pablo está dándoles una didáctica para que entiendan que no les pertenece la psicología infantil, sino la didáctica del Todopoderoso, es decir, el alimento sólido. Ahora, ¿qué sería la psicología infantil? Primera de Corintios 6, 1, 3. De esto es lo que hay que oír. Primera de Corintios 6, 1, 3 dice: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una defensa y pedirle a un tribunal secular que decida el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes. ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Entonces, lo que no sea juzgar es psicología infantil, es leche, es psicología infantil. Todo aquel que te dice que no puedes juzgar, con la coletilla esa célebre de no juzgues para no ser juzgado y todo eso, si nosotros hemos de juzgar a los ángeles y nosotros hemos de juzgar los asuntos entre los creyentes. Ahora, esto lo entiende ¿quién? Alguien que ya tiene una didáctica, tiene una enseñanza. Pero el infantil, pues no entiende esto. Y entonces se mueve en una psicología infantil de no juzgues, de no juzgar. Ahora, esto es rico de entender porque nos pertenece a nosotros dilucidar en este tiempo si la psicología que estamos aplicando es kosher, es limpia delante del Eterno o no. Porque, por ejemplo, utilizamos miniaturas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, utilizamos música. Pero las miniaturas, vuelvo a decir lo mismo, tiene que ser didáctica, no debe ser psicología infantil. Porque debemos partir del alimento sólido, debemos partir de los argumentos, debemos partir de juzgar, del criterio, que juzgar es lo que te va a llevar a criterio, y el criterio al discernimiento. Entonces tenemos que estar claros en cómo utilizamos, por ejemplo, las miniaturas o la música de fondo. La música, en todo caso, sería para ambientar al ponente, es decir, para que el ponente esté más tranquilo a la hora de exponer, que te mueva la musiquita a tranquilidad, a fin de exponer de la mejor manera posible, didácticamente. Pero no para ambientar al público. La música no debe ser a fin de ambientar al público o de sugestionar al público. Eso ya no es limpio delante del Eterno, bendito sea. Eso ya es psicología infantil. La utilización de las mayúsculas, por ejemplo, minúsculas y mayúsculas. Esto tiene que ser bien utilizado, bien tamizado con la didáctica, no con la psicología infantil. Ojo. Nosotros queremos dar alimento sólido, argumentos, coherencia, no psicología infantil.
En Colosenses 3, 23, 24, en Colosenses 3, 23, 24, nos dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Dice, hacedlo todo para el Señor. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia, que el amo a quien sirven es Mashiach. Esto es lo que debemos recordar. Hacerlo todo como para el Señor, o sea, buscar la excelencia en lo que hacemos. Buscar la didáctica, no la psicología infantil. Porque, repito, nosotros no estamos tratando con niños, porque a la hora de presentar los argumentos ya tratas con personas maduras. ¿Entienden? No que un niño no pueda entender, claro que el niño puede entender, pero los argumentos, cómo enlazan unos versos con otros, eso ya es alimento sólido, eso pertenece a las personas maduras. ¿Entienden? Entonces hemos de hacerlo todo para el Señor. La manera de hacer las miniaturas, la manera de ambientar con música, la manera de todo, de cómo presentamos, de la contextualización del mensaje. Ahora, existe dentro de la psicología lo que es la demagogia. La demagogia es hacer presa de las emociones y de los sentimientos del pueblo. Eso es demagogia. Lo que podríamos llamar una psicología social, aunque estaría mal llamado porque la psicología social es del individuo, no del pueblo. O por lo menos se estudia así, como psicología social el individuo. Entonces, claro, los que incurrieron en demagogia y siguen incurriendo ya practican una psicología no apta, no limpia delante del bendito sea, que se va a lo que dijeron en Juan 11:50 los fariseos, que dijeron así: dijeron, no saben de qué están hablando, no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. Eso es hablar a favor del pueblo, eso es establecer demagogia, hacer presa de los sentimientos del pueblo, farisaicamente, hipócritamente. Eso es demagogia. Eso ya es un truco espurio, sucio delante del bendito sea. Cuando en Éxodo 23:2 nos dice que no debemos inclinarnos a los muchos para hacer agravios. Sin embargo, estos hombres fariseos, en este caso ese hombre fariseo que se levantó ahí, dijo, no, más vale que un hombre sea condenado a que no que toda la nación perezca. Demagogia, demagogo, injusto. ¿Por qué? Porque si hubiera vivido Torá como decía que vivía, no hubiera hecho agravios a nadie a favor de los muchos. ¿Por qué? Porque era injusto, era injusta su medida contra Yahshua HaMashiach. Porque Yahshua HaMashiach era hombre justo. Y si Yahshua HaMashiach era hombre justo y toda la nación era injusta, sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso, a unas malas. ¿Entienden? Entonces es un populismo no kosher. Ya vamos a terminar con números 11, 27, 28. Números Bamidbar 11, 27, 28. Que dice así. Ya vamos a terminar. Dice en el 20,
27 y 28. Dice así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor junto a los 70 ancianos y se colocó alrededor del Mishkan. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces le dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba en Moisés, y cuando el espíritu se puso sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, dice ya el 27, vamos al 27, dice, un joven corrió y le informó a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, esto es ya el populismo kosher. He dicho antes que esto es populismo no kosher, no, esto es lo contrario. La demagogia sí es populismo no kosher, no limpio. La demagogia que, por ejemplo, dijo ese fariseo en contra del Mashiach, para favorecer supuestamente al populismo, a la nación. Eso es demagogia. Pero esto es kosher, fíjense, esto es un populismo kosher. Hay cosas que van a favorecer al pueblo, pero son limpias delante del bendito sea. Si tenemos un corazón sano, si sabemos hacer las cosas como para el Señor. Porque entonces dice en el verso 27, un joven corrió y le informó a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó, Moisés, mi señor, deténlos, porque se iban a equiparar a Moisés. Y entonces Josué vio esto como una amenaza, que el pueblo se equiparara, se igualara, se even a Moisés. Pero Moisés, fíjense ustedes lo que respondió, he aquí un siervo del Señor, así actúa un siervo del patrón, así piensa, dice. Pero Moisés respondió, ¿estás celoso por mí? Yo quisiera que todos los del pueblo del patrón fueran profetas, y que el patrón, el Señor, pusiera su espíritu sobre todos. Eso ya no es un populismo demagógico, eso ya es un populismo limpio, porque quisiera que el pueblo se igualara a mí en derechos y privilegios, tanto en los privilegios como en los derechos, en las obligaciones. Así que esto emana de un corazón sano que lo hace todo como para el Señor. Esto forma parte de ser didácticos. Esto ya no quiere aspirar a una psicología infantil como aquel fariseo que dice, no, más vale que un hombre perezca antes que toda la nación perezca, ¿no? Eso es psicología infantil. Pero lo que aplica aquí Moisés es un populismo limpio delante del bendito sea. ¿Verdad? Claro, Josué protesta, se van a igualar a ti. Esto ya no va a ser que... Puede ser que ya tu autoridad se pase de largo. No, Moisés dice, no, pero si lo que quiero es eso, que todo el mundo sea profeta igual que yo y sea igual a mí. ¿Para qué? Para que todo el mundo tengamos la misma visión y como está reflejado, una fe, un bautismo, una misma visión, ¿verdad? Eso ya es un populismo, pero limpio delante del bendito sea. Así que shalom, shalom, besos y abrazos.